Buenos días con todos, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos de su grupo número 5 y el tema a tratar son ejercicios de cinética enzimática y velocidad de reacción. Siguiente diapositiva. En cinética enzimática tenemos primero que ¿qué estudia la cinética enzimática? Tenemos que esta estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Entonces, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. Entonces, ¿por qué puede medirse con gran facilidad? Porque en muchos casos no es necesario purificar o aislar la enzima. Otra pregunta que también tenemos dentro de este tema es cómo se realiza la medición de una reacción catalizada por una enzima. Tenemos que por pH óptimo, que es cuando la mayoría de las enzimas son sensibles a cambio de pH, temperatura, que es aumento de temperatura igual a aceleración de la reacción, presencia de cofactores, que son los colaboradores de la catálisis, concentraciones saturadas del sustrato, que es nada más que la presencia de productos finales que puede hacer la reacción inicial de reacción. ¿Qué entendemos como esto? Es igual al pendiente de la curva de avance del tiempo cero, de forma que la medida de la velocidad inicial se debe realizar antes de que se consuma el 10% del total del sustrato, de forma que pueda considerarse la concentración del sustrato como esencialmente constante a lo largo del experimento. Para estudiar la cinética enzimática, se mide el efecto de la concentración inicial del sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad enzimática constante. El activador, que es el agente que aumenta la actividad enzimática, el inhibidor, que es el agente que disminuye la actividad enzimática, y de estos aquí tenemos el inhibidor reversible e irreversible. El reversible establece un equilibrio reversible con la enzima. Esto quiere decir que al aumento de una concentración de sustrato se elimina la inhibición. En cambio, el irreversible modifica químicamente a la enzima y un aumento de la concentración de sustrato no reactiva la enzima. Bueno, como ejercicio tenemos determinar la fracción de velocidad máxima que podría ser obtenida de la siguiente concentración de 0,5 km. Partiendo de Michelin-Menten tenemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la km, que es la constante Michelin-Menten, más la concentración del sustrato. Bueno, tenemos que como velocidad máxima, esta va a ser igual. La velocidad máxima reemplazamos en la concentración del sustrato es 0,5 km, acá sobre km más 0,5 km. Como luego multiplicamos el 0,5 km por la velocidad máxima, nos va a quedar 0,5 velocidad máxima por km, y abajo km más 0,5 km nos va a dar 1,5 km. Luego el 0,5 sobre 1,5 nos da como resultado 0,33 como velocidad máxima. La siguiente. Bueno, debemos tener en cuenta las siguientes parámetros. Por ejemplo, tenemos que cuando la concentración del sustrato es igual a km, nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad máxima sobre 2. ¿Por qué? Bueno, tenemos que km es la concentración del sustrato, para la cual la velocidad de reacción va a ser la mitad de la velocidad máxima. En efecto, si tenemos que la km es igual a la concentración del sustrato, tenemos que la ecuación de Michelin-Menten se va a reducir a la velocidad máxima sobre 2. Bueno, para estudiar la cinética enzimática se mide el efecto de la concentración inicial del sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante. Bueno, abajo tenemos que cuando la concentración del sustrato es elevada, va a quedar como velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la enzima se va a encontrar saturada por el sustrato y la velocidad ya no va a depender del sustrato en este punto, por lo cual esta es una reacción de orden cero y va a quedar la velocidad máxima. Cuando las concentraciones de sustratos van a ser pequeñas, la velocidad inicial va a ser directamente proporcional a la concentración del sustrato y por lo tanto esta va a ser una reacción de primero. Ya tenemos el siguiente ejercicio.
¿A qué concentración de sustrato podrá una enzima operar a un cuarto de su velocidad máxima? Si cuenta con una constante de catalización de 30,0, sustrato menos 1 y una km de 0,0050 molar. Ya, vamos a resolver este problema usando la fórmula de Mitchell-Mendel. Lo que nos pide el ejercicio es saber a qué concentración de sustrato vamos a tener en un cuarto de velocidad máxima. Por lo tanto, lo primero es sustituir la velocidad como un cuarto de la velocidad de... Ya de ahora pasamos a dividir la velocidad máxima de la derecha hacia la izquierda, de la igualdad. Con esto podemos eliminar la velocidad máxima en el numerador y denominador. Y nos va a quedar que un cuarto es igual a sustrato entre km más S. Ahora sustituimos el valor de la km que nos da en el problema, que es 0,0050 molar, y ahora pasamos multiplicando el denominador que está a la derecha de la igualdad. Si repartimos el 1/4 multiplicando entre los términos de los paréntesis, obtenemos 0,0050 molar entre 4 más sustrato entre 4 es igual a sustrato. Ahora vamos a despejar la variable S y esto va a ser igual a S menos S entre 4. S entre 4 va a ser 3/4 de sustrato, lo cual va a ser igual a 0,00125 molar. Y luego se pasa esos 3/4 al otro lado de la igualdad y nos queda que S es igual a 4/3 de 0,00125 molar, lo que es lo mismo a S es igual a 0,00167 molar. En el siguiente ejercicio vamos a calcular el valor de la velocidad inicial cuando la concentración del sustrato es de 10 milimoles para cada uno de los valores de km y velocidad máxima de las enzimas siguientes. Vamos a tener 3 enzimas y nuestro valor de km en la primera enzima va a ser de 0,5, en la segunda de 2,0, en la tercera de 5,0. Nuestra velocidad máxima va a ser igual para las 3 enzimas de 50 micromoles sobre segundo. Más abajo, por favor. Ya. Para resolver esto, vamos a utilizar la fórmula de Michels-Menten, que dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el km más la concentración de sustrato. Vamos a reemplazar los valores correspondientes en la fórmula y para la primera enzima decimos que nuestra velocidad va a ser de 47,61 micromoles sobre segundos. En la enzima número 2 va a ser de 41,67 micromoles sobre segundos. Y en la enzima 3 va a ser de 33,33 micromoles sobre segundos. Bueno, para el ejercicio número 2 tenemos, los datos a continuación indican las velocidades de la reacción catalizada por la exoquinasa. Calcular la km y la velocidad máxima de la exoquinasa. Para realizar este ejercicio, primero tenemos que sacar el inverso de la concentración de glucosa y el inverso de la velocidad en milimoles sobre segundo. Esto simplemente se hace dividiendo uno sobre cada concentración de glucosa y uno sobre cada velocidad. Siguiente, por favor. Vamos a utilizar el método por la fórmula de la pendiente. Para esto vamos a utilizar los valores inversos de velocidad, el mayor y el menor. Este va a ser velocidad 2 menos el inverso de velocidad 1 sobre el inverso del sustrato mayor menos el inverso del sustrato menor. Obteniendo como pendiente 9,59 por 10 a la menos 4 sustrato sobre milimol cuadrado. Luego vamos a aplicar la fórmula del intercepto en la ecuación explícita de la recta, teniendo que B es igual a Y menos MX. De nuevo vamos a utilizar el valor menor de la velocidad, del inverso de la velocidad, menos la pendiente por el inverso de la concentración de sustrato menor. Obteniendo así 0,014 segundos sobre milimol.
continuación se relacionan las fórmulas de velocidad máxima con la fórmula del intercepto y la fórmula de la pendiente de la recta con la Km. Obteniendo que B es igual al inverso de la concentración máxima, y como ya obtuvimos este resultado, es 0,014 segundos sobre milimol. Entonces, se obtienen los datos correspondientes y obtenemos que la velocidad máxima es de 71,42 milimol sobre segundo. Y para la Km vamos a obtenerlo por medio de la fórmula de la pendiente, que relaciona la Km con la velocidad máxima, obteniendo como resultado la Km de 0,07 milimol. Gracias.